La prueba del sanitario, más de 35 años en la comercialización de artículos sanitarios, asesorando a clientes y amigos en sus obras con los mejores precios y la mejor atención. La prueba del sanitario, cerámicas, baños, cocina, herramientas, artículos de construcción. ¿Dónde? En el lugar de siempre, en Miguelete 1638, esquina Gaboto. La prueba del sanitario, 094-185-143, 2924-8022. Estamos con Ariel Ludueña, colega argentino que cubre Racing para D-Sports, y lo tenemos del otro lado pronto para charlar sobre el rival de Peñarol en los octavos de final de la Copa Libertadores de América. ¿Cómo estás, Ariel? Buena jornada, buen día. Un saludo desde acá desde Montevideo. ¿Cómo están? Buen día, abrazo enorme para ustedes y obviamente a disposición para lo que necesiten. Bien, bueno, te mandamos un abrazo aquí por parte de todo el equipo. Bueno, contanos las primeras repercusiones que tuvo el sorteo de ayer al mediodía y este duelo confirmado entre Racing y Peñarol. Obviamente es un sorteo con un rival duro, difícil, un rival que Racing tuvo en Copa Libertadores en el año 97, cuando fue la última vez que llegó a semifinales. Algo que a Racing le cuesta, le ha costado lo que es el Rubicón de pasar más allá del límite de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Fue tomado como positivo no tanto por el rival, porque en sí es duro, los rivales uruguayos así lo son, pero sí por el hecho de que aquellos dos mejores primeros estén del otro lado del cuadro y permitirle a Racing, en caso de poder superar a Peñarol, tener absolutamente toda la para definir en condición de local. Desde ahí es algo tomado positivamente, aunque es claro que el rival que va a tener es bastante duro y en Racing a lo que apuntan sobre todo es a pasar este primer mata-mata. Exacto, te hago una consulta. Si Racing pasa a Peñarol en octavos, ¿define todo el local entonces? ¿Define todo el local claro. en el cilindro? ¿Tiene esa ventaja? Exactamente, porque Racing es el tercer mejor primero. Y tanto Palmeiras como Sao Paulo, que están como primero y segundo mejor primero, están en el otro cuadro. Entonces, y tienen la posibilidad de enfrentarse en una hipotética semifinal. Por ende, no hay ninguno dentro del escalafón que le siga a Racing del otro lado del cuadro, donde está Peñarol, donde está Racing, donde está Vélez, Flamengo, entre otros. Y esa es una ventaja, sí. Por lo menos hasta semifinales. Luego obviamente la final será en Lima. Racing tiene la gran chance de definir un octavos, un hipotético cuartos y un hipotético semifinal en condición de local. Es un buen dato el que aportas, Ariel. Te hago una consulta también respecto al tema del plantel, porque acá estamos hablando Martirena. ¿Qué pasa con Martirena? ¿Qué pasa con el plantel de Racing? ¿Y cuáles son los jugadores que crees que pueden salir en este mercado de pases? Como dijo Gustavo Costas en la última conferencia de prensa antes de cerrar este semestre, nunca le pasó en su carrera como técnico que por absolutamente todos los jugadores titulares haya ofertas al mismo tiempo. Tiene que ver obviamente con un año y medio de Racing en el cual se ha consolidado no solamente en el aspecto local, sino también en el internacional, luego de haber ganado la Sudamericana, de haber ganado la Recopa ante Botafogo y de la manera en la que lo hizo, ganando tanto de local como de visitante, con un muy buen andar en la Copa Libertadores. La única excepción fue el partido con Bucaramanga, sin público en Buenos Aires, que fue el único partido que no ganó en condición de local. Y obviamente hay varias ofertas por varios de los futbolistas. Diego Milito, el presidente de Racing, declaró intransferible a Adrián Maravilla Martínez, al goleador que tiene Racing, y obviamente está atento a otras posibilidades. Martirena es uno de los futbolistas que está mirando el fútbol ruso, por ejemplo, que ya se lo había querido llevar hace un año, en aquel momento a cambio de $5 millones, y ahora se está hablando de una posibilidad. Todavía, al menos a las oficinas de Racing no llegó nada, pero sí de un sondeo en el orden de los $10 millones para el lateral derecho, del cual Racing tiene el 70% del pase. Y contanos un poco acerca de la actualidad de Gastón, y ya de paso te pregunto por los otros uruguayos. Está Martín Barrios en el plantel, está Adrián Balboa en el plantel de la academia. Contanos un poco el presente de los uruguayos ahí en Racing. Y Martirena está quizás en su mejor momento desde que llegó, se consolidó como titular. Inclusive cuando llegó Costas había alguna duda respecto a si él o Facundo Mura, que es el otro lateral derecho, podía llegar a ser el que defendía la camiseta de Racing. Creo que sobre el final del primer semestre del año pasado
se terminó de consolidar, obviamente ya a partir de ahí empezó a ser una fija, aparte Racing cambió la forma defensiva, dejó de defender con 4 futbolistas atrás, empezó a defender con 5 o 3, dependiendo si tiene o no la pelota, y ahí Martinelli empezó a sentirse más cómodo haciendo la banda y teniendo el respaldo de Marco Di Cesare por sus espaldas, y obviamente a partir de ahí se consolidó, empezó a ser titular, obviamente que haber marcado en la final ante Cruzeiro de la Copa Sudamericana también lo puso en otro nivel, ha hecho goles decisivos. Quizás lo que no ha hecho, que obviamente ustedes lo conocen mucho mejor que yo en este aspecto, lo que no ha podido hacer tanto es tener remate de media distancia y tiros libres, que por lo que tenía entendido era una de las mejores acciones que tenía Martinelli. No lo ha hecho mucho, entre otras cosas porque tenía un especialista como Juanfer Quintero en el año pasado, y hoy Vieto también es otro de los que suele disparar de tiro libre. En el caso de Barrios, ha tenido mejores ingresos que titularidades, generalmente desde el banco, porque tiene una buena lectura de juego, sabe dónde ubicarse rápido, y además es un futbolista que ha sabido encontrar los espacios para poder tener justamente remate de media distancia, y producto de ello haber hecho varios goles, inclusive en un momento era el goleador de la Copa Libertadores con muy poquitos minutos, pero teniendo goles prácticamente en todas las intervenciones. Racing es un equipo que en los últimos 15 minutos suele marcar bastante, y Barrios generalmente está en la cancha en ese momento. Y respecto a Adrián Balboa, lo que te podría decir es que fue de mayor a menor. Llegó bastante bien, tuvo un amistoso contra Colo-Colo, 2 asistencias a Solari para aquel partido donde Vidal dijo que quería que le toque Racing en la Copa Libertadores. Bueno, después se le terminó cumpliendo. Inclusive en la Liga también había arrancado desde el banco de suplentes, hizo un par de goles en los primeros 3 partidos y parecía que se levantaba como una buena alternativa para Adrián Maravilla Martínez. Pero después la falta de efectividad fue mermando en su confianza y hoy tiene menos acción. Además, el momento del 9 es tremendo, un futbolista que se entiende poco cómo no está en la selección argentina, por ejemplo. Tremendo, ¿no? Tremendo lo de Maravilla. Ahora te vamos a preguntar sobre él, pero futbolísticamente, ¿cómo juega este Racing? ¿Cuál es el sistema que implementa el técnico Costas? ¿Tiene un 11 que sale de memoria? ¿Cómo viene la mano desde el punto de vista futbolístico? Para entender a Costas hay que entender al alma mater de Costas, que es Alfio Basile. Basile era un cultor del 11 de memoria. Siempre lo ha sido, porque también el alma mater de Basile, que era Juan José Pizzuti, otro de los históricos directores técnicos de Racing, tenía exactamente el mismo mantra. Bueno, Costas intenta hacer exactamente lo mismo. La gran diferencia respecto a Basile, que Basile era un cultor de la línea de 4, y Costas, si bien lo era también, las características de los jugadores lo han hecho cambiar el año pasado, en un momento en el cual Racing estaba en confusión, y a partir de ahí no largó la línea de 3/5. ¿Por qué decimos 3/5? Porque 3 es cuando tiene la pelota, 5 cuando se tiene que replegar en defensa. El equipo generalmente sale de memoria con Arias en la valla, con Martirena, Marco Di Cesare, Sosa, que juega de líbero, un volante central, pero que en Racing ha jugado muchísimos más partidos en esa posición. Agustín García Basso juega como stopper por la izquierda, Gabriel Rojas juega como lateral volante por la izquierda, tiene un doble 5 que generalmente es con Juan Ignacio Nardoni, con Almendra, y arriba juega con 3 atacantes. Por lo general son Vieto, Adrián Maravilla Martínez y Salas. Bien, perfecto. Clarito, entonces el 11 de Racing. ¿Cambia mucho cuando juega de visitante o se mantiene esto, no? Por lo que vienes planteando, creo que se mantiene un poco la idea, ¿no? de Costas. Es que tiene una manera de jugar bastante directa, entonces tanto de local como de visitante le sirve. Lo que pasa es que de local tiene el empuje extra de la gente, que es otra cuestión. Este es un equipo muy emocional porque el técnico lo es, entonces quizás el factor que cambia es eso, es estar más eléctrico cuando está de local, pero si vamos a los modos, a las maneras de jugar, es exactamente igual de local que de visitante. De hecho, en el grupo ha tenido mejores resultados de visitante que de local. Creo que tiene que ver y tiene relación directa con el hecho de que uno de los partidos fue sin público, algo que no va a pasar contra Peñarol. Es un equipo que
trata de entretener poco la pelota y de ir directamente, como decimos aquí o como dice la tribuna, a los bifes. Directamente, rápidamente al ataque, presionar la pelota rápido, presionar alto, y tiene una dupla delantera que apuesta a pelear todo el tiempo. Pelea los espacios, pelea los lugares, pelea los rebotes, pelea sin pelota. Es una dupla muy molesta la de Salas y Adrián Maravilla Martínez. Bien. Te pregunto por dos ex Peñarol que tiene justamente este plantel de la academia. Gabriel Rojas, el carrilero izquierdo que mencionaste, y también está el Toto Fernández. Entiendo Rojas titular por lo que dijiste, pero ¿cómo está el presente también de Adrián? Rojas es titular consolidado. Te diría que del 11 de Racing es el único que no tiene un suplente natural. Racing no tiene un lateral izquierdo natural dentro del banco suplente. Generalmente Nacho Rodríguez, el ex Banfield, ocupa ese lugar, pero era un extremo por la izquierda, improvisado como lateral volante por la izquierda. Está en un gran nivel, inclusive se especula que pueda llegar a salir este mercado. Entre otros, River lo ha apuntado, a Salas también lo tiene apuntado River, así que veremos qué sucede respecto al mercado de pases de ellos dos. Respecto a Toto Fernández, viene de menor a mayor. Arrancó en algunos partidos ante rivales menores, cuando Racing tenía viajes largos de Copa Sudamericana, ahí tenía algunos minutos. Se va consolidando de a poco como una alternativa. Lo que creo que no lo termina de convencer a Costas es el hecho de tener quizás menos ritmo que su compañero. Es un jugador más horizontal, de tenencia, de gambeta corta, de manejar la pelota, más parecido a lo que era Juanfer Quintero, obviamente salvando las distancias. Y Racing es un equipo más vertical, más directo, entonces las diferencias vienen por ahí, pero de a poquito él también va encontrando su lugar. A ver, Ariel, si coincides conmigo en un punto en común que yo encuentro en Racing y Peñarol hoy. Dos equipos que tienen al mando de sus planteles dos entrenadores totalmente identificados con las instituciones, ¿no? Costas con Racing y Aguirre con Peñarol. Y lo otro que yo observo, y lo decíamos acá con los compañeros hace un rato, localías muy fuertes para los dos. Porque entiendo que Racing es muy fuerte en el cilindro y fíjate que Peñarol lleva 22 partidos invicto como local en la Copa Libertadores de América. Sí, totalmente. Racing tiene una localidad muy fuerte a nivel local e internacional. Te decía, el único partido que perdió fue con Bucaramanga. Después no empató. El único partido que perdió fue con Bucaramanga y fue, entre otras cosas, porque le llegó en un momento del calendario en el que tenía que priorizar el torneo local para no quedar afuera del playoff, porque había resignado parte de sus chances mientras estaba preparando el partido de la Recopa. Racing en el campeonato local perdió 4 partidos, 2 antes y 2 después de las 2 finales con Botafogo, no es casualidad. Y después tuvo que volver a remar en el torneo local para poder quedar entre los 8 que clasificaran al playoff. En ese momento, Racing pierde con Bucaramanga, sin público en su estadio. Tiene una localía fortísima. Obviamente sabemos que Diego Aguirre está totalmente identificado con Peñarol. En nuestro caso, te debería decir que Racing es Gustavo Costas. Tremendo. Es un hombre que ha sido la mascota del equipo del 67. Ha sido futbolista cuando Racing salió campeón de la Supercopa del 88 y ahora es el técnico campeón de la Copa Sudamericana del año pasado y de la Recopa de este año. Es un hombre que está totalmente identificado, inclusive cuando Racing quebró en el año 99, él puso su cuenta personal bancaria a disposición para poder juntar plata para que Racing no terminara justamente dejando de existir. Ha sido una persona totalmente identificada, ha puesto plata de su bolsillo para que el predio Tita se levante, donde hoy surgen las inferiores de Racing. Es un tipo totalmente identificado, que vive Racing, que transpira Racing, tanto él como sus 2 hijos, el preparador físico Federico Costas y su ayudante de campo, Gonzalo Costas. Son 3 hombres totalmente identificados con la historia de Racing y que obviamente están disfrutando y también poniéndole toda su impronta a este equipo. No, y ¿sabés lo que nos llama la atención acá de Costas en los partidos?
la pasión con la cual grita los goles, ¿no? Que no es algo tan normal. Sí. O sea, entiendo que un entrenador en un gol en la hora obviamente lo va a gritar de esa manera, pero Costas en cada jugada se lo ve muy pasional, corriendo permanentemente. Aguirre es un técnico más tranquilo en ese sentido, o capaz que lo interioriza y lo vive internamente, pero se lo ve más tranquilo durante los 90 minutos. Pero lo que vemos de Gustavo Costas a la distancia, por lo menos, me imagino que tú lo ves los fines de semana, obviamente, es que lo vive con una pasión enorme, ¿no? Che, te voy a contar una infidencia respecto a cuando Racing juega la Recopa, termina la Copa Sudamericana, la misma noche después de la Copa Sudamericana, cuando estaban cenando ya en horas de la madrugada de Paraguay, empezó a ir mesa por mesa y le empezó a preguntar a cada uno de sus jugadores, ¿en qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Y obviamente todos decían, en el festejo, en el que no va a recibir un Buenos Aires. No, tenés que pensar en la Recopa. Tremendo. En la misma noche, a cada uno de los jugadores. Entonces, después se hizo costumbre que hasta que se jugara la Recopa, fueron unos 2 meses, el que no le respondiera a Costas en la Recopa a esa pregunta en qué estás pensando, pagaba una multa. Tremendo, la verdad es tremenda la anécdota. Tiene ese nivel de meterse, de estar en todos los detalles. Es una persona muy intensa, muy pasional. Y además hay una cuestión no menor, además de la pasión y todo, es un técnico que ha ganado ligas en 5 países del continente. No es que Racing es un caso aislado en su carrera. Es una persona que no ha dirigido en Argentina única y exclusivamente, y esto habla de la identificación de él, porque de Racing no lo llamaron. Hubiera podido dirigir cualquier otro equipo, pero él quería dirigir Racing. Bien, Ariel, y te pregunto directamente, ¿cuál fue la primera sensación cuando ayer sale Peñarol? La verdad, ¿lo toman con optimismo a Peñarol? Más allá del respeto histórico que hay, que es indiscutido. ¿Lo ven complicado? Tú hablaste del viaje en el arranque, que es accesible y eso está bueno. Fíjate que Rubio, el presidente de Peñarol, ayer emite un comunicado diciendo que seguramente van a haber entre 4.000 y 5.000 hinchas visitantes en los 2 partidos. Digo, ¿cómo se toma? ¿Cuál fue la primera impresión cuando ayer en el sorteo del mediodía sale Peñarol? La primera impresión fue de alivio, pero no porque Peñarol no sea un rival fuerte, lo es. Lo que creo que en Racing tenían o preocupaba era la posibilidad de tener a Flamengo o Botafogo ya en octavo de final. Entonces, teniendo en cuenta esos antecedentes, obviamente sabían que con Sao Paulo y con Palmeiras no se iban a enfrentar, que son hoy por hoy los 2 cucos de la Copa Libertadores. Con River tampoco iba a poder haber cruce porque los 2 son primeros. La prioridad pasaba por intentar esquivar a uno de los brasileños. Quizás con Fortaleza no pasaba eso porque Racing lo goleó en Brasil y le ganó en Argentina. También sobre la hora, pero le ganó bien. Y quizás ese hecho y el hecho tampoco se quería enfrentar con Nacional, no por el nivel del rival, sino por el viaje que representaba. Eran 7 horas entre ida y vuelta con un charter, había incomodidades de logísticas. El hecho de jugar en Uruguay desde ese aspecto es algo mejor, y quizás desde ese lado se tomó. Pero yo creo que la principal tranquilidad pasa por lo que te decía en primera instancia, el hecho de haber quedado siendo el tercer mejor primero solo del otro lado del cuadro, y tener la tranquilidad de saber que si pasa a un duro rival, porque Peñarol lo es, e históricamente lo es, y hay un respeto enorme por Peñarol. Esto hay que aclararlo porque en Racing hay un respeto enorme por Peñarol. Está claro que el cuadro le ha sido más benéfico que, por ejemplo, a River, que es el otro equipo que quizás argentino que quizás va con grandes chances de poder quedarse con la Copa, ¿no? Bien, agradeciéndote este rato, Ariel. Como conclusión, simplemente, ¿hoy lo ven como candidato ahí a Racing? ¿Se ven como un candidato? Y te pregunto, en comparación con el resto de los argentinos, más allá de lo de Platense, que fue tremendo el fin de semana y cómo salió campeón, ¿es el mejor equipo en el fútbol argentino hoy? Yo creo que Racing internacionalmente es el mejor equipo del último año y medio. Porque podríamos hablar de historia, pero yo creo que, y la Copa lo es un torneo de actualidad. Y en el año y medio Racing ha demostrado ser el mejor equipo argentino del continente, seguro. Tiene un plantel, yo creo que solamente superado por el de River. River tiene mayor cantidad de variantes de nivel. En Racing hay una diferencia enorme entre titulares y suplentes, algo que en River quizás no existe tanto. Pero los 11 titulares de Racing, mano a mano con los 11 titulares de River, están en un nivel superior.
River tiene un técnico que internacionalmente conoce absolutamente todo. Racing tiene un técnico que internacionalmente conoce mucho, tiene mucho conocimiento del fútbol sudamericano, ha dirigido, como decíamos recién, en varios países, inclusive en la selección de Bolivia también. Es un equipo que está en un momento para poder dar el golpe. ¿De qué depende que lo pueda dar? Obviamente va a tener un rival durísimo enfrente, como bien decían ustedes, con una condición de localía que hasta ahora ha sido inexpugnable. Lo mismo para Racing también, pero va a depender mucho de dos cuestiones. De poder retener a los futbolistas que tienen el plantel, que va a ser muy difícil poder retenerlos, y también de ser muy... incorporar muchos jugadores. Pero lo que va a intentar hacer, al menos desde el ojo del técnico y su presidente, es tratar de hacerlo en posiciones muy puntuales, características muy puntuales, y obviamente va a depender de lo que venda también, porque donde venda va a tener que reemplazar. Bien, perfecto, Ariel, te mandamos un abrazo aquí desde Montevideo, estamos totalmente a disposición y bueno, seguramente sobre el mes de agosto, cuando se dé este cruce, estaremos nuevamente en contacto. Un abrazo grande aquí de Uruguay. Estaremos en contacto y seguramente también de contacto personal, porque vamos a estar allí, así que será un placer también visitarlos y estar con esta cuestión. Obviamente ha sido un placer, lo que necesiten desde este lado, totalmente a disposición. Será un placer entonces.